Zapatería Siete Leguas, Calle Tien 21, Xera Estética, Bar Ignacio, Cervecería Guzquilore, Piensos Galarza, Josian Aratiguía, El Cura y el Veneno, patrocinadores de Banderaren Villa. Mañana propicia para una jornada de traineras. La mar brava, ambiente festivo y después de 6 jornadas disputadas de esta Liga CT de Traineras 2013, con la embarcación Ondarribitara en sexto lugar a tan solo 7 puntos de la tanda de honor, lugar que ocupa la gallega de Tirán, y a 1 punto de la jarrillera de Portugalete y 2 de la Libia, se presenta el momento propicio para que, según están las aguas, como nos gustan a nosotros en las guitarras, poder proseguir la primera bandera. Sería un colofón impresionante para una tarde de blues en Ondarribi que se presenta repleta de emociones, pasear por en medio de toda la calle San Pedro hasta llegar a Hermandad, la primera bandera, la bandera Euskolabel en su segunda edición. Vamos a conocer las impresiones de los aficionados al remo y vamos a estar pendientes de lo que ocurre en esta jornada de traineras aquí en la Concha, con una mar, como veis aquí, brava, propicia para nuestra trainera. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gaineran, igo behar dugu. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gaineran, igo behar dugu. Ez nekeak ez da bide txarrak, gora, gora, neska mutilak, go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Ez nekeak ez da bide txarrak, gora, gora, neska mutilak, go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Ikusi mendizalean, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igo behar dugu. Ez nekeak ez da bide txarrak, gora, gora, neska mutilak, go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Ez nekeak ez da bide txarrak, gora, gora, neska mutilak, go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Hemen menditontorrean, Euskal Urre artean, begiak zabaldurik, bihotza erretan, gainederra inpolita da, gora, gora, Euskal Herria, go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Gainederra inpolita da, gora, gora, Euskal Herria, go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Bueno, este año contentos, ¿no? Mucho, la tripulación está funcionando como el entrenador quiere. Estamos en las últimas 2 regatas en unas calles que no nos ha favorecido en nada. Y bueno, y esperamos que hoy dar todo y llevarnos la bandera de Donosti. Oye, la revancha de lo de ayer mala estropada. No, mala estropada no. La calle fue bastante significativa a la hora de bogar. Entonces marcó unas diferencias bastante amplias en relación a los de las calles 3 y 4 y aparte de que nuestros chavales dieron todo, no pudieron hacer más de lo que hicieron, ¿no? Entonces hoy sí, hoy vamos a ver que realmente lo de ayer fue un pequeño lapsus en la preparación que tenemos para conseguir la Liga San Miguel y hoy lo demostraremos, ¿no?
Se han colado una chanda de honor Orio y Tirán. Sí, bueno, Orio, ahí está, es una trainera que desde el principio está marcando unas pautas muy bonitas. Entonces, bueno, es una trainera que encima a final del último largo siempre acaba muy bien, lo demostró ayer a Urdaibai en los últimos 20-25 metros, y en este momento, pues bueno, es la gran competencia que tenemos en relación contra todo pronóstico que tenemos en contra, ¿no? Que es Orio en este momento, ¿no? Hoy está el mar. Sí. Muy favorable para Oñarbi, ¿eh? Oñarbi Sí. hoy a pelear. Bueno, Kaiku Boga la calle 3. Esperemos que la calle 3 sea suficientemente buena para, con el día que se está levantando el aire ahora, poder hacer algo más de lo que nosotros queremos venir a hacer. Y bueno, esperamos ganar. Por el bien del equipo y el bien de Corta, para que le baje un poco, porque un día a este hombre le va a dar algo, ¿eh? No, todo ha vuelto a su realidad, ¿no? Empezábamos a ir 8-9 de diferencia y hemos vuelto otra vez a las andadas en el sentido de 3-4, ¿no? Entonces todo se ha igualado y bueno, y hoy vamos a ver que realmente nosotros estamos en lo que estamos y vamos a conseguir la Y Liga San Miguel. aparte que es más bonito la igualdad, porque hace que Sí. haya más tensión, Sí. ¿no? Más ambiente Sí, aquí en la calle. Siempre es bonito, ¿no? Para el espectador es muy bonito. La regata de Portugalete, durante toda la regata, las pruebas unidas, eso el espectador lo agradece, ¿no? Cuando ya una trainera se va 16-17 segundos del resto de las demás, pues bueno, parece como que no queda tan bonita, ¿no? Pero como lo que vimos en Portugalete, Urdaibai, Kaiku, Urdaibai, Kaiku, tal, pues bueno, al final se demostró que es lo que quiere el espectador, ¿no? Esa competitividad. Oye, pues muchas gracias, que eres que disfrutar, ¿vale? Es que- Venga. Bueno, 6 regatas, sextos. ¿Cómo ves este año un poquito la trayectoria? ¿Te esperas un poquito más? Bueno, pues sí, hay que darnos un poquito de tiempo. Estamos todavía empezando, entonces hay que ir poco a poco. No es como se empieza, es como se acaba. ¿Crees que los Vertis tienen algo que ver en la remontada? No, para nada. Ahí está todo el equipo y todos a una. Bueno, digo lo de la Vertis porque es la macho de ellos, por eso lo he dicho. Sí, yo muy contenta por ellos, pero por todo el equipo, la verdad es que sí. ¿Habéis venido a pasar el día? ¿Qué tal lo ibais llevando? Veo que estáis aquí a Maquetaco, ¿estáis aquí bien? Sí, no, hemos venido a pasar un poquito a la mañana, luego ya vamos a casa a comer. Somos Don Jarvi, o sea que nada, aquí a pasar. Lo que estamos viendo es que la mar hoy está muy favorable para nosotros, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que yo creo que íbamos a hacer un buen papel. Eso es lo que queremos, hacer un buen papel. Oye, viendo cómo está el pueblo con el tema del blues y todo el tema de conciertos, pasear la bandera de Donosti y por la Marina sería la leche, ¿verdad? Sería bueno, pues sería lo más, la verdad es que sí, sería muy hermoso, muy grande además. Pues vamos a ver si es verdad lo que dices tú y vamos de hacia abajo hacia arriba y hoy conseguimos pegar la campanada, ¿vale? Así es, Venga, que el muchas casco. gracias, Maisuri. Bueno, habéis venido a Donosti, imagino que a disfrutar. ¿Euskaraz? Va, bueno, va, venga. venga, Donosti da Torika Zelete, va. Nola ikusten duzue gaurko estropada? Hori ezin dezan piko. Zeitzeko apurtzu eta kalipe hau aizetzue badau, komplikeko txobatari robestire, kale baten erobesti. Eta, Entenitezu, hori gero ikusko da, ja. baina gaurko itsasoa ondarrintzat dago, Bai. Bai. Bermiontzako bie. Baina normalean ondarria ura dagoena gaurko bezalakoa, zez? Ondarra bize igezikona ikusten danatik orain arte, niku bajata dau. Aurten. Txik. Gero hartu lehi formia, gero txua, bai orain por ahora bajata daue ondarra bize igezik. Igez urte honetxa dau. Gainok esan biharrik pezau, klasifikazio beratino norduen hobien da norrez. Bai, baina ondarria beti... Baina larga arte bezin esan gaur pronostikue hau. Bai, indartzuen dauzenati ez Kaiku Orio da Urdaibai. Eta atzo zer gertatu zen Da- horiorekin, Bueno, bai. Iru segundo, berreun metro, zugula Da berda. bajo, gauri da ikurriñe gauri da, eta azkaningo 300 metrutan, nik ez da izer pasadan. Iru segundo, Reintzo hori zoketa. Ba, un segundo, Iruken dutxo zera, bost. Eze hori lastimida horre gauzeke... Txampi egin bide, txampan askaningo importanti. claro, esferzua igual azikerarik itzen dabi batzu da gero azkanan ez da irresponditen alan. Da bezatzu perreserbaten diapurtzu eta azikeran da gero take azkanin egin. Orduan galgo izan zer, Urdaibai, Kaiku Orio... Ba, ja, bakoz. Urdabai lagun. Guke Urdabai gebotxako. Guk bakixo. Bueno, importa...
Ba, importantea da, ondo pasatzea, disfrutzea, eta estropada polita ikustea. Ez, deportien gauz, da deporte politxe da bintetxu formaten dalakon, da danok esan bidu alkarren alakuek, lagunek, da listo, da bako txaberana defendidu beti. Bai, baina denak... Aur da baitak, listo. Baina ondo pasatzea, posik. Ondo, posik. Ba, bazkerik asko, eta sorte ona, vale? Tal que funciona, da participe, hori de basie. Venga, eskerrik asko, ondo pasa, venga, agur. Bueno, hemos venido a pasar el día aquí a Donosti, ya veo que estás bien acompañado. Sí. ¿Qué tal la mañana? Muy bien, la estamos disfrutando a tope, la familia, muy a gusto. ¿Cómo ves a Livia este año? La veo muy potente, vamos a ganar. Quería presentaros a mis dos hijas, una rubia y una morena. Cada una es de una madre diferente. ¿Y la olor de la Livia, por lo que veo por el color? Ah, sí, bueno, sí, somos de la Livia, eso es obvio, ¿eh? Ven aquí, Aitana, aquí abajo, y esta es la tercera. Bueno, hoy está el mar un poco picado, ¿cómo le ves que le va bien el campo de regateo a San Pedro hoy? Of course, hoy vamos a arrasar. Vamos a dejar, sobre todo los vizcaínos, fundamental, ¿eh? A vosotros igual les dejamos un pase, pero a los vizcaínos fuera. Bueno, 2 puntos separan a la Livia de la Magualopecoa, tampoco hay tanta diferencia. Hay bastante pique este año, a ver cómo queda al final la temporada. Igual está siendo más bonita la segunda tanda, que hay más nivel que no la primera, que gana uno con 17 segundos del otro. O sea, no sé, digo como para el espectador, ahora de ver regata igual es más bonita la segunda tanda, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, hay un poquito más de emoción, lo pasamos mejor, la primera está un poquito así, un poco descafeinada. Y hablando de guipuzcoanos y vizcaínos, ayer Oriol le dio bien a Urdebay al final, ¿eh? Ya era hora, porque ya va siendo hora de que los oriotarras se vengan arriba. Bueno, vosotros con tal de ganar a San Juan estáis contentos, ¿no? Fundamentalmente, este es el objetivo de la temporada. Vale, oye, pues es que ricasco, ¿eh? Agur, Suey. Amarillo, por lo que veo esta mañana aquí en la Concha, ¿eh? Hombre, pues sí, hoy sí, la verdad es que después de haber ganado la bandera ayer, pues la gente se ha animado y además, bueno, es un escaparate que nos gusta mucho a los amarillos y venimos a gusto a Donosti siempre. Después de un año malo del año pasado, se echaba de menos a Orio. Pues sí, sobre todo un año sin estar en la máxima categoría, pero bueno, nosotros ya llevamos 2 años malos y bueno, pues este año la verdad es que andamos bien y lo de ayer nos va a dar mucha moral y muy contentos, muy contentos. ¿Cómo estás viendo la chanda, no? O sea, está Orio, que puede, bueno, entre comillas sorpresa, Tirán, sin embargo San Pedro y Hondarribia, pues están a bastante diferencia, ¿cómo? ¿Esperabais esto al principio? Sí, no, nosotros siempre desde el principio de temporada lo que decíamos era que a ver si andamos entre los 6 primeros peleando, siempre pensando que Kaiku, Urdaibai y Hondarribia andarían muy por encima de nosotros y peleando pues con San Juan, San Pedro, Tirán y la verdad es que nosotros estamos sorprendidos de nuestro resultado y es verdad que nosotros, bueno, a mí me chocó un poco pues igual el de Hondarribia y esperábamos algo más de él, ¿no? Oye, has hablado de la trinera de ayer, que yo hice la bandera. Los últimos 100 metros de champa a 5 segundos. Pues sí, impresionante. O sea, no apto para cardíacos, ¿no? Que decimos, ayer todos delante de la tele y el último minuto ese fue increíble y bueno, yo creo que nuestra remada, bueno, la remada de 35-36 paradas nos da ese margen luego para poder subir un poquito al final. Los demás parece que no, o bueno, acertamos en la enfilación o no sé, pero bueno, sí, increíble. Y hoy el mar picadito, por rachas. ¿Crees que puede favorecer a unos, perjudicar a otros? No, diferente, es diferente. La rata de hoy es diferente y eso vamos a ver qué pasa porque hay que acertar hoy también, hay que acertar. Bueno, lo bonito de lo que tiene la estrenera, yo siempre digo, es que amarillo, azul, rojo, verde, no importa. Aquí estamos todos iguales, lo pasamos genial y es ese pique sano que hay en el deporte, ¿verdad? Sí, aquí es un pique yo creo que bastante, bueno, además aquí en Guipúzcoa es un pique bonito, todas las aficiones nos llevamos bien, no hay más que eso, en Vizcaya parece que hay algo más, pero bueno, no estamos encantados y nos encanta compartir con las demás aficiones estos días. Oye, pues mucha suerte, pero dejar la bandera y palos verdes, ¿vale? Vale. Qué ricasco, ¿eh? Bueno, me encuentro con un... Alfonso. Alfonso no es cualquiera hondarribitarra porque su mujer y sus hijas reman en la trinera femenina de Hondarribi, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y qué contento de ver la remar? Oh, muy bien. Han hecho un buen programa todo el invierno, han hecho el Campeonato de España muy bien y muy interesante. Y cambiando a los chicos, ¿cómo ves la trinera de la regata de hoy, viendo cómo está el mar un poco picado? Hombre, yo lo que veo es que es como un juego esto, y cada uno el mejor que pueda hacer, que coja el mejor camino, llegará seguramente, sin ningún problema. ¿Esperabais igual estar un poquito más arriba en la chanda de honor? No, estamos bastante sorprendidos que en poco tiempo las chicas se han puesto en marcha y estamos muy contentos. ¿Y los chicos, qué te parece? ¿Piensan que tienen que estar un poquito más arriba? Los chicos harán muy bien este año. Sí.
Bueno, oye, pues enhorabuena, oye, y que tener a las 3 mujeres de casa remando a buen nivel, Sí, oye, sí. enhorabuena, ¿estás contento? Muy contento. Así que tú también tienes que empezar a remar a hacer algo. Sí, yo lo que hago es reparar los botes y preparar para ellos el material. O sea, que si vemos que la trainera hace aguas, ya sabemos a quién tenemos que ir a reclamar, ¿no? Soy el médico. Vale, pues a poner parches. Venga, gracias. Me encuentro aquí con un animado seguidor de San Pedro. ¿Qué tal, Olivia? San Pedro, venga ya, San Pedro. Bueno, vacilando. Escucha, no. ¿qué te iba a decir? Ayer Gaiski, ¿eh? ¿San Juan Gaiski? No, lo que pasa es que en mala calle y pues bueno, hicieron lo que pudieron. Así que... Y hoy ya se verá, por la 1 sale, así que ya veremos. Bueno, el mar está picado, el mar hoy esto es más técnica que fuerza, ¿no? Sí, mejor para el espectador, peor igual para el remero, pero a ver cómo se portan los chavales. Las chavalas por lo menos segundo han quedado, así que bien. Bueno, estamos viendo que Orio, Urdaibai y Kaiku igual están un poquito por encima. ¿Esperabas esa salida de Orio tan fuerte? Pues no esperaba, pero andan muy bien este año y ayer hicieron una regata, vamos, o sea, siempre fueron por detrás siempre, pero el último tramo, pues les pasaron los de Urdaibai y vamos, sí, un regatón hicieron, muy bien, andan. En todas las apuestas siempre dan chanda de honor, Kaiku, Urdaibai, Hondarribia, San Juan, se ha colado Tirán. Sí, Tirán siempre anda atrás, adelante, pero al final, pues hay que tenerlo en cuenta, ha ganado 2 banderas. Hombre, los 2 puntitos de Portugalete fueron por la isera, por el viento, ¿eh? Sí, pero hay que remar también, o sea, una cosa es la suerte, pero también hay que remar, o sea, y ha ganado 2 banderas que bueno, es que merecido también, o sea, todo hay que decirlo. Te bromeaba al principio con el San Pedro, pero bueno, aquí el pique es sano, ¿no? Aquí venimos a pasarlo bien, todos los colores juntos, que es lo bonito que también tiene las estropadas, ¿no? Sí, está claro. A ver, el pique de San Juan-San Pedro siempre va a haber. Antes igual un poquito más, ahora también, pero bueno. Este año San Pedro anda un poquitín por encima de San Juan, pero ya se verá. Todavía falta mucho. Así que... ¿Seguís poniendo las banderas rosas en el morro cuando ganáis para que lo vean del otro lado de la ría? Nada, no hace falta, les cantamos y ya está. Eso ya vale. Oye, es que ni casco, ¿eh? Vale, sí. Venga. Bueno. Gazte bat lurrean aurkitu dugu, lore gorriz bemerikokoan. Urdinen atzetik iesi dator, euskal gazteriaren oiuak. Guztiak ez duak elkargurutza, ekinta bultza deno batean. Bidean anaiak erortzen bazain, lepoan hartuta segi aurrera. Gazte bat lurrean aurkitu dugu, lore gorriz bemerikokoa.
bat lurrean hartzitu dugu, lore gorriz bemerikokoan. Urdinen atzetik iesi dator, Euskal Gazteriaren oiuak. Guztiak ez duak elkargurutza, ekintza bultza deno batean. Bidean anaiak erortzen bazain, lepoan hartuta segi aurrera. Gazte bat lurrean hartzitu dugu, lore gorriz bemerikokoan. Urdinen atzetik iesi dator, Euskal Gazteriaren oiuak. Guztiak ez duak elkargurutza, ekintza bultza deno batean. Bidean anaiak erortzen bazain, lepoan hartuta segi aurrera. A la séptima la vencida. Sí, bueno, nos ha costado, pero bueno, sí, ha llegado y bienvenido es. Siempre decimos que Hondarribia tiene maestría a la hora de remar en mar abierto. Hoy se ha demostrado que tampoco es así porque Urdaibai también nos ha puesto pelea, ¿eh? Sí, aquí en la mar muchas veces es acertar o no acertar. Y bueno, hoy ha tocado que cogía todo, hemos venido bien, hay que buscar, la suerte también hay que buscarla, pero hemos vuelto muy bien. A la ida no hemos votado mucho, no, hemos ido bastante decente. Y bueno, ha llegado la bandera. Empezasteis en Barcelona Sanda de Honor, habéis perdido posiciones,
pero todo parece que la preparación va indicada de ir de menos a más, ¿no? Sí, bueno, aquí las matemáticas no aquí siempre 2 y 2 no son 4, pero bueno, de momento parece que vamos a más y habrá que ver cómo llegamos luego. Y lo importante es que independientemente de la chanda en la que remes, Hondarribia está demostrando que puede hacer tiempos de primero. Sí, eso es, pero también hay otro punto ahí. En esta liga, este año, se ve que para hacer octavo o noveno, si aciertan un poco San Juan y Astillero, no hace falta nada, ¿eh? Del segundo primero al octavo, muchas veces un mal día o lo que sea, mala mar o viento o lo que sea, y estás octavo, ¿eh? Van a quemar banderas, ¿a que sí? Bueno, ya se verá. Esta por lo menos no nos lo quitarán. Esta para Hondarribia, esta... A disfrutarla a la tarde. Lo que digo, quitamos a lo de blues de la calle San Pedro y a disfrutar vosotros con la bandera. Cabemos todos, no pasa nada. Soriona, ¿vale? Venga, te casco.